Hermanos, como hemos estado hablando acerca de la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo, al escribir esta carta a la iglesia, nos damos cuenta nosotros la urgencia que tenía él de poder hacerlo, porque en esa iglesia no es que él había recibido noticias buenas, ¿verdad? Ni agradables, sino vemos que los falsos maestros se estaban introduciendo a la iglesia de los Colosenses. Entonces, Pablo envía esta carta con el propósito de poder dar instrucciones y claras a ellos para que ellos sigan el consejo de la palabra del Señor, para que vivan una vida plena en Cristo. Eso es lo que la carta nos trae a nosotros, poder entender nosotros la majestad de Cristo, la autoridad que tiene Cristo sobre todas las cosas. Ese es el tema principal, que Cristo lo es todo. Ahora bien, Pablo expresa en esa carta, ¿verdad?, de que las corrientes filosóficas y todas las herejías que estaban levantando, ¿verdad?, porque estaban mostrando a ellos que la perfección espiritual, la moral, el comportarse bien, ¿verdad?, el hacer los ritos de los judaizantes los podía llevar a una vida plena en el Señor. Pero Pablo viene y les dice, no es eso lo que ustedes tienen que hacer. Ya ustedes viven una nueva naturaleza en Cristo. Ya ustedes son nuevas criaturas en Cristo. No tienen que volver a hacer eso ni tienen que hacerlo. Porque ellos lo que estaban haciendo es atacando la deidad de Cristo, ¿verdad? La salvación por obra, ¿verdad? Ellos estaban atacando la inerrancia de las escrituras. No lo querían creer, ellos no querían aceptar porque no aceptaban a Cristo. Recordemos que la mayoría de los que estaban allí en esa iglesia eran gentiles. Entonces el gentil rápidamente captaba porque le decía que usted tiene que hacerlo, la circuncisión tiene que hacerla si no, no es apto. O sea, imponiéndoles a ellos ese tipo de costumbres que ellos tienen, ¿verdad? Para que puedan obtener salvación. Pero Pablo les dice, no es así. Entonces Pablo viene a demostrar en esta carta, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad?, que el Evangelio de Cristo es suficiente para poder salvarlos. Que es por medio de la fe que ellos pueden tener salvación. Que no hay otro método o fórmula, ¿verdad?, inventada por el hombre que le pueda dar salvación, sino solo por medio del Señor Jesucristo. Vaya conmigo a la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver un poquito atrás de lo que pasaba con respecto a esto antes de que el apóstol llegara a estar prisionero en Roma. Miren lo que nos dice. Así que, en cuanto a mí, le dice, estoy pronto, ¿verdad?, anunciados el evangelio. También a vosotros que estáis en Roma, le dice. El apóstol sabía que iba a llegar a Roma. ¿Cómo lo sabía el apóstol? ¿Verdad? En el libro de los Hechos, ¿verdad? Nosotros usted puede ver el capítulo del 21 al 23. Ve usted cómo el apóstol presenta defensa ante el evangelio de Cristo. Él cae prisionero ahí en Jerusalén, pero él va a presentar defensa ante lo que estaban, ante las acusaciones que le estaban haciendo. Vaya conmigo al libro de los Hechos y vamos a encontrar ahí capítulo 21, versículo 17. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Recuerde que cuando Pablo tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, él fue asignado para los gentiles, para predicarles el evangelio a ellos. Entonces Pablo, aquí vemos que él empieza a mostrar defensa ante aquel concilio que lo estaba acusando. En el versículo 37 nos dice, siempre de ese mismo capítulo, cuando comenzaron a meter a Pablo en las fortalezas, dijo al tributo, se me permite decirles algo, y les dijo, sabéis, griegos, ¿no eres tú aquel Egipto que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se le permitió, habló estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo.
y hecho gran silencio, habló en lenguas hebreas, diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaban en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarsa, de Cilicia, pero quedado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Es que Pablo está presentando defensa ante las acusaciones que le están haciendo, ante lo que estaba pasando en ese momento. Antes de poder ir a Roma, ¿verdad? Pablo está prisionero, aquí lo vemos nosotros, en Jerusalén. No es que Pablo iba a evitar estar prisionero por el evangelio de Cristo, no porque él había hecho algo malo, no, porque estaba mostrando el verdadero evangelio de Cristo en contra de aquellas leyes que los judaizantes estaban diciendo que si usted no se convertía al judaísmo, no podía ser salvo, no podía tener salvación. Entonces Pablo empieza a presentar esa defensa. En el capítulo 23, versículo 11, vemos nosotros, ya después resumido ahí, lo que el Señor le dice a Pablo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces usted mira que Pablo no podía evitar ir a Roma. Había un propósito de Dios en la vida de Pablo. Y Pablo, en obediencia a la palabra del Señor, hace lo que le corresponde. Por eso ahí, siempre vaya conmigo nuevamente a la epístola de los Romanos, capítulo 1, versículo 15, ahora vamos al 16. Por eso Pablo expresa estas palabras, miren: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Para que Pablo pueda expresar eso, tuvo que pasar muchas cosas en la vida de él. Tuvo que pasar sufrimiento por el evangelio. Entonces, al escribir la carta a los colosenses, Pablo sabe lo que está diciendo. No es un neófito, Pablo, ¿verdad? No es alguien que no ha sufrido por el evangelio. Él sabe el consejo que les está dando a los colosenses, sabe lo que está pasando ahí, aunque él no esté físicamente, pero en sus oraciones ha estado con ellos, rogándole al Señor que los cuide y los guarde, que su fe esté siempre puesta en Cristo Jesús, por las falsas enseñanzas que se estaban introduciendo ahí. Pablo entonces, en esta carta, vemos cómo exalta el nombre de Cristo, exalta la deidad del Señor, su poder, su soberanía absoluta, como el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Pero también manifiesta la ira de Dios para aquellos que aman la injusticia y no la verdad. Claro, la carta no solo era un saludo, la carta también es una exhortación a la iglesia. Es una exhortación a aquellos que estaban haciendo lo incorrecto, que no estaban siguiendo la doctrina de Cristo, no la doctrina de Pablo, no lo que decía Pablo, sino lo que Cristo ya había dicho en las Escrituras, conforme a las Escrituras. Entonces Pablo manifiesta eso a sus oyentes. Hermanos, también esta carta es para nuestros días. Nos demuestra a nosotros el poder de Dios, que va más allá, porque rompe las barreras del tiempo y del espacio. Ningún otro libro en la historia, hermanos, de la humanidad tiene ese poder que tiene la palabra del Señor, que es viva y eficaz, que tiene el poder de cambiar, de transformar, de renovar nuestras vidas. Solo el poder de la palabra de Dios. Por eso es importante que todo ministro, todo predicador, todo pastor tiene esa responsabilidad delante de Dios y delante de aquellos que lo escuchan, poder alertar de estas falsas enseñanzas que se están introduciendo en la iglesia de hoy en día. No podemos nosotros como creyentes callar las falsas enseñanzas, pero claro, tenemos que presentar buena defensa bíblica y prepararnos. Por eso es este lugar donde usted se prepara, donde usted aprende, donde a usted se le enseña, se le instruye. Está el DFC, donde usted ha aprendido también
Es importante entonces que nosotros, todo eso que esté infiltrando, ya sea por la internet, por la televisión, por todos los medios, primero ir a la palabra, ver lo que la palabra nos está diciendo, alertando siempre nuestra vida de fe en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para no caer en el error de las falsas enseñanzas que solo vienen a pervertir el evangelio. Es que mire, el hombre vive en una depravación humana y pecaminosa, que lo lleva a que amar más las tinieblas que la luz. Muchos estuvimos así, amábamos más las tinieblas que la luz, pero ahora Cristo ha venido a nosotros, nos ha resplandecido la luz de Cristo, el evangelio del Señor Jesucristo ha venido a nosotros, nos ha sacado de eso. Por eso es que tenemos que estar alertas a este tipo de enseñanzas. Miren lo que nos dice la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 11 al 13. Nos dice, por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Dios lo ha escogido a usted, así como escogió a Pablo en su momento. Lo ha escogido a usted para que escuche la verdad, para que oiga la verdad del Evangelio y no sea confundido con estas falsas enseñanzas. Entonces, el apóstol aquí muestra que la condenación también vino al mundo, ¿verdad? Porque los hombres amaron ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Nuestras obras eran malas antes? Claro que sí, porque no conocíamos el Evangelio. Pero ahora las obras que hacemos para el Señor son buenas en Él, no en nosotros. Son buenas en Cristo Jesús, en Él, porque ahora mora en nosotros. La plenitud del Dios mismo está morando en cada uno de nosotros. Ahora lo que hacemos no es para vanagloriarnos a nosotros mismos, sino para darle gloria al Señor, para darle honra a Él. Entonces Pablo de la mejor manera trata con el error, presentando en esta carta a los colosenses a Cristo tal como Él es, en su majestad, en su perfección, en su redención, como el ser supremo, el creador de todas las cosas, como la cabeza de la iglesia, quien es superior a todos y en todos. En todo momento, usted mira aquí en esta iglesia, la honra y la gloria es para Dios, nunca es para un hombre. Todo lo que se hace es para glorificar el nombre del Señor. Pero usted va a otras iglesias que lo primero que glorifican es al que va a pasar. Y pasa el fulano de tal y empiezan a decirle y a levantarle el ego antes de que llegue al púlpito. Empiezan a glorificar sus logros, lo que ellos han hecho. No, hermanos, la gloria solo es para el Señor. Solo a Él le pertenece. Por eso como iglesia sabemos de que el Señor debe de ser honrado y glorificado en todo momento, en cada acto de nuestra vida también. Debe de ser glorificado el Señor. El apóstol por eso les está enseñando a los colosenses que ya no dependan de las costumbres de los judaizantes, sino que dependan de Cristo, dependan de la palabra. Mire, es que Jesús mismo confrontó a los escribas y fariseos, porque estaban enseñando al pueblo a hacer cosas y a poner cargas que ellos no podían llevar, cargas pesadas. Por eso los confrontó el Señor. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 1. Hermanos, esto no es nuevo entonces, ¿verdad? No puede decir usted, es que una secta nueva. Hermanos, esto pasaba en la época de Jesús también, en la época de Pablo, de Juan. Por eso es que tenemos los escritos aquí. La Biblia tiene una relación entre libro y libro, y usted cuando hace un estudio sistemático de ello, aprende y dice cómo se entendieron. Claro, fue el mismo Espíritu Santo inspirándolos a ellos para poder entender las Escrituras.
Mira ahí lo que nos dice. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en las catedrales de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es que ellos iban con sus vestiduras, con todo, con todas sus joyas, podemos decir, y ahí andaban ellos exhibiéndose, mostrando ellos la santidad, mostrando ellos su mejor moral, que ellos eran superiores a otros. Por eso el Señor aquí viene y les dice a los discípulos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mira, el Señor Jesucristo sabía y conocía lo interno del corazón, como lo conoce hoy en día. Conoce nuestras intenciones, conoce nuestra forma de actuar, aunque exteriormente seamos otras personas, pero internamente el Señor nos conoce. Hermanos, esto quiere decir que estamos desnudos delante del Señor, porque nos conoce, conoce lo que hacemos. Por eso ahí les dice a ellos también, antes de hacer todas sus obras para ser visto por los hombres, eso es lo que hacían, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Yo le hago una pregunta, hermano, ¿no escuchamos eso hoy en día también? No lo escuchamos en varias iglesias. Esto mismo que el Señor Jesucristo hace más de 2000 años lo dijo. Es que a algunos les gusta que le llamen así. Ya no quieren venir a la cruz. Ya no quieren que me llamen siervo de Jesús, sino por mi título, por quién soy, por quién represento. Esto es lo que estaba pasando ahí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, le dice el Señor, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Cómo dice que serán ellos? Hermanos. Así debemos de llamarnos en la congregación, hermanos en la fe. Porque nadie es más, ni el que está parado aquí, ni el que está sentado ahí. Delante del Señor todos somos iguales. Y el Señor nos usa según los dones y talentos que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y qué hermoso es eso, porque eso nos lleva a la comunión en el Señor, a poder hacer que la obra del Señor crezca para la gloria de Él. Pero muchos hermanos hasta andan con guardaespaldas. Con guardaespaldas que no. Y el ungido, no hay que tocarlo. Y para que usted tenga una cita con Él, hágala y tal vez le sale. Tal vez. Qué peligroso es, hermanos. Ese es el evangelio que se ha estado vendiendo. No es lo que Cristo ha dicho. Qué peligroso es. Por eso estamos advirtiendo esas cosas. Hay que comprender entonces, amados hermanos, que todo aquello que no es conforme a las escrituras y a los mandamientos del Señor y son mandamientos de hombres, hay que desecharlos de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestra nación. La nación tiene que volver al centro que es Cristo, no el enfoque del ser humano. Porque eso nos lleva al error. ¿La ira de Dios sigue presente? Claro que sí. Ante la injusticia de los hombres. Esto no ha cambiado ni cambiará. Porque Dios es inmutable. Él no cambia, hermanos. Debemos de entender entonces que la ira de Dios contra el pecado sigue presente. Contra aquellas cosas que no son conforme a la palabra del Señor. Contra la condenación del mismo hombre. Nadie lo condena a usted. Usted mismo se condena con el pecado. El Señor no vino a condenar a nadie, vino a rescatar, a salvar al pecador. Pero el mismo hombre puede condenarse. Todo tiene que ser conforme a la doctrina de Cristo.
Por eso es tan importante el mandamiento dejado por el Señor Jesucristo antes de subir a los cielos, cuando dijo, id y hacer discípulos. Eso fue, ese es el mandamiento, que hagamos discípulos, que aprendamos las escrituras. No fue, vaya, hagan un show primero. No fue, miren, tengan la mejor iglesia. No fue eso. Vaya, bauticen primero. Vaya, saquen demonios. Vaya, hagan esto. ¿Cuál fue el mandamiento, hermano? Hacer discípulos. A eso nos manda el Señor. A que aprendamos la palabra, a que nos instruyamos. Solo la formación espiritual, amados hermanos, bien fundamentada y doctrinada en las escrituras, nos van a ayudar a reconocer el error que ha surgido hoy en los falsos ministros. Aquellos que llevan a la perdición y que estaban llevando a la perdición a los colosenses. Por eso el apóstol Pablo se anticipa ante estas cosas que están sucediendo en la iglesia y les escribe a ellos, y no solo a ellos, sino a otras iglesias también. Vaya conmigo a la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo del 14 al 15. Y esto tiene una relación con todas las epístolas pastorales del apóstol Pablo. Les dice, para que ya no sean niños fluctuantes, o sea, aquellos que son agitados como un vaivén, ¿verdad? Llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si no, le dice, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, ¿quién es, hermano? Cristo. Hermanos, no dijo, es Pablo, es Apolo, es Moisés, es Abraham, es Elías, es Isaac, es Juan el Bautista, o cualquier otro profeta o maestro o sacerdote. Dijo Cristo. Porque a él se le dio la autoridad y el poder, el dominio, a nuestro Señor Jesucristo. Afirmó entonces que Cristo es mayor que todo lo demás, que todo lo que existe, que todo lo que hay. Cristo es a quien tenemos que darle gloria y honra, superior a todos, ya sea en esa época o en cualquier otra de la humanidad. Solo a él se le dio el privilegio, hermanos, tan grande de parte del Padre. A ninguno en la historia de la humanidad, sea pasada, presente o futura, es a Cristo. Amén. Entonces nosotros como iglesia le damos la gloria a Cristo. Ahí está claro. Eso es bíblico. Pero los judaizantes no. Ellos querían darse gloria a sí mismos por lo que hacían, por su moral, cómo se comportaban delante de los demás. Pero el Señor los confrontó. Al igual Pablo los confronta por los errores doctrinales que están enseñando a la iglesia. Nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado con esos errores doctrinales, porque también pueden venir sutilmente a nuestras vidas cuando no entendemos el Evangelio de Cristo. Por eso estamos hoy aquí, aprendiendo palabra, aprendiendo de esta carta preciosa que nos enseña día a día a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y no conforme a nosotros mismos, no conforme a mi ego, no conforme a lo que yo quiera creer, sino lo que la palabra del Señor me manda a hacer, me manda a obedecer, hermanos, para beneficio de nuestras almas. Miren, no es para beneficio de nadie más, sino que es para usted. Por eso están las escrituras.
para que usted aprenda a vivir una vida piadosa delante del Señor, delante de sus hermanos, delante del prójimo, en el trabajo, donde quiera que usted se encuentre, que haga la diferencia en este mundo cruel y perverso en el cual vivimos, pero que un día estaremos con el Señor. Amén. Solo andamos de pasada aquí, hermanos. Es algo temporal. La tormenta, la dificultad, la tribulación que estemos pasando es temporal. Lo eterno es Cristo en nosotros. Es la vida que nos ha dado en Él. Ahora en los versículos del 9 al 10, siempre del capítulo 1 de la carta a los Colosenses, le dice el apóstol: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La iglesia de hoy, usted ve que hay mucha sabiduría humana, pero muy poca sabiduría de Dios y su palabra. Les vengo a presentar el libro que yo escribí y empiezan, ¿verdad?, a hacer negocio. Y empiezan a hablar de todas las experiencias de su libro y no de la palabra del Señor. Mucha sabiduría humana, hermano, pero poca sabiduría de Dios. Por decir nula. Nada de la palabra del Señor. Entonces Pablo, consciente de la situación por la que atravesaban los colosenses, apela al poder de la oración. Por lo cual dice, y se refiere que antes, lo que había dicho él en su carta, o expresado, revelado por el Espíritu Santo, es decir, les dice, por la obra que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario por ustedes, ahora que tienen una nueva criatura, son nuevas criaturas, oro por ustedes, para que sean llenos del conocimiento de Dios, llenos de la palabra. El apóstol expresa esto, ¿verdad? Que ellos tienen que estar totalmente completos, que nada les va a faltar al conocer a Cristo. Nada de los ofrecimientos que les estaban haciendo las falsas sectas judaizaicas les iba a llevar a Cristo. Solo la palabra de Dios, solo conocer a Cristo, tener una relación personal con Él, podíamos llegar al Padre. Así lo muestra la Escritura. Pablo no ora para que ellos dejen de sufrir, como unos que dicen pare de sufrir, ¿verdad? Esas sectas así. Pablo no ora para eso. No ora para que usted diga, no, es que los judaizantes ya no queremos. No ora Pablo. Pablo sabía que iban a ser perseguidos. Pablo no ora para que nunca se enfermaran. Pablo no ora para que tengan riquezas, o para que sean sacados del mundo, o para que sean famosos. No, la oración de Pablo es para que sean llenos del conocimiento de Dios. Aquel conocimiento que viene a tener una relación con Cristo es la única forma de poder conocerle, por medio del Señor. Pero usted va a estas iglesias famosas, venga, vamos a orar por usted, para que Dios le reproduzca, le dé más dinero. Y oran, y nunca sucede el milagro, hermano. Qué raro, ¿verdad? Qué raro, dice usted, que aquí oran y han orado por mí. Y mire, sigo en la misma casa. Pide por un carro, ahí no tengo carro. Si Dios se lo da en su soberanía, gloria a Dios. Pero usted no ande buscando eso, ¿no? No ande buscando eso en las iglesias. Venga a buscar el conocimiento de la palabra de Dios. Venga a buscar una relación personal con el Señor. Hay unos que oran hasta años
y siguen con eso. Yo creo que Dios ya desechó esa oración. Sí, ya Dios dijo, ya no nos quiere ni escuchar. Hermanos, ¿por qué insistir en cosas que el Señor no son voluntad del Señor? No son la voluntad del Señor. Pero nosotros los seres humanos somos necios, tercos. Estamos allí, y estamos allí, y estamos allí, y que dame una señal, y que dame esto, y que dame lo otro. Y Dios ya desechó eso, porque no es su voluntad. Solo viniendo a la Escritura podemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Así vamos a conocer la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué quiere de mi familia? ¿Qué quiere de mis hijos? Viniendo a la Escritura. No porque alguien me diga, es que el Señor me dijo que te dijera. Mire, cuando le vean así, mejor corre, hermano. Huya. Váyase de ese lugar. No lo escuche. Lo va a contaminar. Si usted le da cabida al enemigo, mire, el enemigo es astuto. Dele cabida y va a ver usted. Como decimos aquí, se va a encontrar en un gran lío, en un gran problema. Que ahí va a venir a pedir consejería. Es que me dijeron esto, pastor, y mire que no me ha pasado. ¿Y será que el Señor no me ama? Tengamos cuidado, hermano. Por eso es este lugar donde estamos conociendo la palabra, madurando en el Señor, teniendo conocimiento de las Escrituras. Eso es lo que el apóstol quiere con ellos, con sus oyentes, que al recibir esta carta reciban madurez también espiritual, un carácter conforme a Cristo, porque el apóstol no está expresando sus propias palabras. Él está afirmando que esa nueva vida en ellos, adorar, puede cosechar el evangelio, una vida plena en el Señor, para que no sean presas fáciles de las falsas enseñanzas. Para que no abracen el error de la doctrina, hermanos, que los va a llevar a la perdición. Es que, amados hermanos, solo a través de las Escrituras, obedeciéndolas y teniendo una relación personal con Dios, es que podemos llevar una vida digna para agradar al Señor. ¿Cuántos quieren agradar al Señor? No es fácil, hermanos. No es fácil el Evangelio. No es fácil cuando somos confrontados con la palabra. Todos somos confrontados con la palabra. Y hay cosas que tenemos que cambiar. Pero el Señor nos ayuda. Y el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos ha dado su Espíritu para estar ahí con nosotros. Para esto el apóstol utiliza el versículo 6 en un lenguaje agrícola, similar al Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2. Vaya conmigo ahí siempre a Colosenses, pero vamos un versículo atrás. Capítulo 1, versículo 6. Les dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, les dice, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia en verdad. Mire, el apóstol Pablo habla del evangelio como una semilla, que una vez plantada crece y produce ese fruto a todas las personas en todo el mundo. Ese fruto debe ser cultivado, hermanos, pero solo puede ser cultivado cuando tenemos una vida plena en el Señor. Por eso el apóstol ora para que tengan una mente, un carácter y un corazón cristiano. Es que el propósito de los judaizantes, ¿verdad? Por lo cual el apóstol ora para que la iglesia no caiga en eso, es que ellos estaban enseñando doctrinas no para que ellos fueran salvos, sino como ritos, como costumbres de hombre. Para que su moral los llevara a eso, su prestigio, para que evitaran la persecución que tendrían al haber creído en Cristo Jesús. Cuando usted vino a Cristo, ¿no has hecho un montón de enemigos? Yo sí, hermano. No sé usted, pero yo sí. Muchos de aquellos que no están de acuerdo con el Evangelio son mis enemigos. Pero yo oro por ellos. Oro para que la luz del Señor Jesucristo los ilumine. Para que conozcan las Escrituras. Para que un día el Señor tenga misericordia de ellos. Mire, hasta amigos, y usted los creía amigos,
Ya no están. Ya te hiciste evangélico. Y empiezan, hermano, no le tenga miedo, no le tenga temor a eso. El apóstol no le tuvo miedo, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y es la salvación la que nosotros hemos recibido. Es que los judíos pensaban que su religión era superior al cristianismo, solo porque habían recibido la ley y la revelación. Pero Cristo les demostró que Él era más grande que todas estas cosas, que Él era la ley misma, revelada, cumpliendo Él cada una de las cosas que ellos creían. Mira lo que nos dice ahí siempre en Colosenses, pero vámonos al versículo 26 al 27 del capítulo 1. Es que ellos pensaban que les iban a venir a dar una libertad. Recuerden que bajo el Imperio Romano, en la época de Cristo, estaban los judíos. Entonces ellos esperaban aquella libertad, como decir, alguien poderoso que iba a venir a libertarlos a él de la esclavitud romana. Pero el Señor Jesucristo no habló de esa libertad. Habló de la libertad espiritual, de nuestras almas corrompidas y corruptas. Esa es la libertad que nos ha dado a nosotros. Mire lo que les dice. Y el misterio que había sido estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso que el evangelio fue más allá. No se quedó allí. Vino el evangelio, conocimos el evangelio, conocimos a Cristo. ¿Se imagina usted si solo hubiera sido para los judíos? El Señor tuvo misericordia por todos, por toda la humanidad. Entonces, el ministerio de Pablo tenía un propósito directo de parte de Dios y a revelar ese misterio a los gentiles, exponiendo todo el consejo de Dios, tal cual lo habían aprendido. Es que es la única forma de conocer a Cristo a través de los siglos. Muchos hombres y mujeres han inventado doctrinas falsas, pensamientos de hombres, donde se han hecho muchas sectas, negando la deidad de Cristo, la doctrina de Cristo, su señorío. Esto igual a lo que está pasando ahí, igual a los judaizantes. Era lo mismo. Ellos querían seguidores para ellos mismos, con las costumbres que ellos tenían, imponiéndoles cargas que no podían llevar. Por eso el Señor nos llama, hermanos, a la reflexión hoy en día, que conozcamos la doctrina. Como iglesia tenemos una identidad maravillosa, una declaración doctrinal en lo que creemos, un organigrama, una estructura, hermanos. Nosotros no caminamos a la deriva como iglesia. Desde el momento que alguien nos visita, ¿qué es lo primero que se les entrega ahí? Un trifolio con la identidad de la iglesia, con la doctrina de la iglesia. Qué maravilloso el lugar donde el Señor nos ha ubicado para servirle, para honrarle. Hasta aquí nos quedaremos, hermanos. Continuaremos, si así Dios lo permite, el próximo domingo. Incline su rostro ahí y oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, primeramente por tu Hijo Jesucristo, porque tú lo entregaste por nuestras vidas. Gracias te damos por este momento, Señor, por tu palabra, que nos enseña, Señor, día a día a poder que nuestra fe crezca. Gracias te damos, Señor, por esta iglesia, por nuestro pastor, por todos aquellos, Señor, que sirven. Que siempre, Señor, tengamos en mente que la gloria y la honra será para ti y para nadie más. Te damos gracias por todos los proyectos, por todos los ministerios, Señor. Sabemos que tú nos estás sacando adelante,
y tú nos vas dando dirección, Señor, y sabiduría para poder hacer las cosas. Te agradecemos todo en los méritos de Cristo. Amén.